Perfecto, seguimos recorriendo la ciudad de Valdivia, estamos conversando con nuestras autoridades, puntos importantes también que tenemos en nuestra región, en la capital regional como es la ciudad de Valdivia, y ahora vamos a conversar con el Ceremi del Deporte, don René Antío. ¿Cómo estás, René? Gusto saludarte, gracias por estar con nosotros a través del canal municipal para hablar un poquito de deporte, algo que nos gusta harto, ¿eh? Exacto. Hola, hola a todos, todas. Aquí estamos pues, trabajando por avanzar, por descentralizar, por hacer que nuestra región pueda avanzar más. Exactamente. René, cuéntame un poquito, lo conversamos fuera de cámara, todas las cosas que uno de repente hace vinculación. Tú trabajaste en municipalidad, manejas un poco más, manejas quién sabe más la cercanía con el tema del deporte. Esa bajada, esa mirada que tú les puedes dar estando en dos focos, que uno cree que son equidistantes pero tienen mucha relación. ¿Cómo se puede hacer una bajada con respecto al deporte local, el deporte de la ciudad de Valdivia en este caso, con respecto al Ministerio del Deporte? Yo creo que lo principal es que nunca perder la mirada y el aprendizaje logrado en el trabajo municipal, ¿ya? Una reflexión muy potente que siempre digo y que me quedó es que el vecino o la vecina cuando tiene un inconveniente o problema va a golpear las puertas del municipio. El primer golpe lo dais. Absolutamente, Sí. no va al ministerio, no va al gobierno regional, siempre al municipio. Por lo tanto, de ahí que las carteras de gobierno, el aparataje estatal debe estar muy vinculado a los gobiernos locales, ¿ya? De hecho, los modelos de gobernanza local que se aplican en los municipios son perfectamente replicables a nivel macro. Obviamente hay un proceso administrativo quizás mayor, ¿ya? Relacionado con el manejo de los recursos, no solamente presupuestos pecuniarios, sino de infraestructura, operativos, etcétera, etcétera, pero sí se puede hacer replicar ciertos modelos de gestión al interior de las carteras más grandes. Una de las cualidades que podríamos destacar de un Ministerio del Deporte, en el caso acá, en una bajada simple para un municipio, para cualquier localidad, de las 12 comunas que tenemos en la región de Los Ríos, podemos sacar varios modelos. ¿Cuál crees tú que debe existir esa estrecha relación, pero ahora no de la mirada del municipio, sino que la mirada del ministerio hacia el municipio? ¿Cómo puede recoger una inquietud, ejemplo, de cualquier actividad deportiva, el ministerio para poder practicarlo, llevarlo a efecto? Lo más importante en relación a tu pregunta es tener una comunicación fluida, es decir, una retroalimentación continua entre el gobierno local, que son los municipios, y, insisto, las carteras de gobierno. Es decir, yo creo mucho en el trabajo horizontal, ¿ya? En las tomas de decisiones horizontales, no verticales. Que no se trata de, en lenguaje coloquial, de porque yo coloco el dinero, yo coloco el recurso, se tiene que hacer lo que nosotros estimamos conveniente. No es así. La mirada territorial de los municipios es única. Y volviendo un poquito atrás, ellos son los que reciben todas las necesidades y las demandas de la ciudadanía. Por lo tanto, nuestros principales aliados siempre va a ser un municipio, siempre va a ser el gobierno local. Y por lo tanto, que mantengamos una relación fluida con las autoridades locales, alcalde, alcaldesa, su plana mayor es absolutamente necesario para poder avanzar en el desarrollo y en este caso particular en el desarrollo deportivo, que es lo que buscamos todos y todas. René, cuéntame un poquito con respecto a... En estos días se lanzaron una batería de proyectos, de campañas, de varias cosas a través del Ministerio de Deporte que nos involucra a todos. Que no es solamente ni profesional. A mí hay una cosa que no me gusta, tú sabes que estamos vinculados muchos años en el deporte, cuando se hace esta separación de lo profesional con lo escolar y todo el cuento. Para mí yo creo que el deporte es universal, después se van sacando, por supuesto, las categorías que pueden tener. En ese sentido, la batería de proyectos que se han lanzado al día de hoy, en esta semana, que tengan relación con respecto al trabajo que se puede hacer a través de escolares, a través de eso. Cuéntanos un poquito cuál es parte de la mirada que tiene, en este caso, un gobierno. Un gobierno, claro, absolutamente. Mira, importante mencionar, la base de este trabajo que estamos llevando a cabo es que la pandemia, ya estos 2 años de pandemia que tuvimos, o que estamos teniendo aún, porque si bien no se ha ido la pandemia, va en disminución, ¿ya? Nos trajo malos momentos, personas fallecieron, familias que se vieron afectadas, afectaron brutalmente, por ejemplo, la salud mental de nuestros niños, niñas, adolescentes y esa es la otra pandemia que tenemos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esto?
Hoy estamos en un proceso de evangelización, como hemos conversado acá en la interna, ¿cierto? Las distintas comunas de la región, tratando de fomentar la vuelta a la presencialidad a las actividades deportivas, a las actividades físicas, ¿ya? Obviamente con los resguardos sanitarios sabidos por todos y por todas, pero es necesario, ¿ya? Los niveles de violencia, de estrés que hoy en día estamos sufriendo en el contexto educacional nos obliga a nosotros a que el deporte de una vez por todas sea una herramienta para el desarrollo, ¿ya? de las comunidades, porque en el fondo eso es una herramienta para el desarrollo, ¿cierto? Porque es transversal, cruza género, cruza estratos socioeconómicos. Por lo tanto, de ahí en estos primeras semanas, digamos, que llevamos en el cargo, esa ha sido la principal tarea que nos han enfocado, o sea, que tenemos que fomentar la vuelta a la presencialidad de todos nuestros estudiantes, principalmente, desde preescolares hasta la educación superior, ¿ya? De ahí la importancia de que lanzamos los Juegos Deportivos Escolares, que ya se retomaron en la mayoría de las comunas de la región, ¿cierto? Están en esa etapa para luego pasar a las definiciones regionales y después llegar a las etapas nacionales, ¿ya? Para eso hemos tenido un trabajo muy gratificante con los municipios, ¿ah? Hemos sentido gratamente la disposición de todos los encargados de departamento extraescolar, de los departamentos de deporte de la municipalidad, porque nos hemos alineado en esta tarea, en esta cruzada, que en el fondo es generar la mayor cantidad de espacios para la práctica deportiva para nuestros niños, niñas y adolescentes principalmente, y no dejando de lado, obviamente, al adulto mayor, a la persona y al estudiante de educación superior. Ha hecho algo mucho más grande. Estaba revisando hoy día, y qué bueno que haces relación con respecto a nuestros adultos mayores. Estaba revisando parte del borrador de lo que es la Convención Constitucional, nuestra nueva Carta de Navegación. Y hay un punto, hay un eje que lo da directamente a el resguardo que tenemos que tener como Estado con los jóvenes, los adolescentes y los adultos mayores, que también están siempre estrechamente ligados al trabajo que se hace en este caso desde un municipio. Con respecto al mismo tema, René, la pandemia nos provocó un cambio a todos, el orden de vida, y hay que ser como súper honesto. Los hábitos, la gente de pasar a hacer algo presencial, el deporte sobre todo, muy pocos deportes son individuales, la gran mayoría son colectivos. Y ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo lo sentís? Tú eres deportista también, o sea, también no hablamos desde los conocidos, no hablamos desde el escritorio, a eso quiero llegar. ¿Cómo lo viste tú en forma personal? Decir, ¿cómo volvemos a buscar una normalidad cuando la normalidad recién está apareciendo? Sí, mira, y es buena esa pregunta, porque en lo que es el deporte, en la competencia en sí, se vibra mucho, ¿ya? Y ese nivel de pasión también te genera un nivel de estrés, un nivel de ansiedad, ¿ya? Tanto para la persona que lo practica como el entorno que va a la competencia deportiva. De ahí que también nosotros, y rebobinando un poquito, con esta vuelta a los Juegos Deportivos Escolares, por ejemplo, ha sido tan importante el trabajo colaborativo con los encargados comunales. ¿Por qué? Porque la idea es fomentar ya la práctica, el esparcimiento por intermedio del deporte, ya sacarle un poquito el foco de la competencia deportiva y de la clasificación. Volver a participar. Volver a participar, justamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también tenemos que tener la capacidad necesaria para entregar las herramientas para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan bajar un poquito la ansiedad, ¿ya? Los niveles de estrés causados por el encierro de 2 años. Y no solamente ellos, también los profesores, las profesoras, todos hemos sufrido con esta pandemia. Por lo tanto, insisto, el trabajo intersectorial y territorial es clave para que todos hablemos el mismo idioma y fomentemos lo mismo. Porque si hay una persona X que va con otro discurso, por ejemplo, que le transmite otras ideas al pequeño, obviamente todo va a hacer que estas alianzas se vayan cortando en pos del objetivo que es lo que tú mencionaste recién: participemos, movámonos, Yo creo que todo al final, fin de semana pasado comenzó la Liga Saesa en básquetbol. Correcto. 2 años, que la competencia más importante del básquetbol formativo de Chile, del sur de Chile. Una cantidad de gente de dos regiones. Y yo creo que la sensación que tenían los papás y los chicos era volver a la cancha. Si da lo mismo ya a la altura el ganar o no. Yo creo que esa misma postura, y te lo pregunto ahora como
volviendo como a la mirada municipal que tuviste en algún minuto, ¿el rol también va para los escolares en este sentido? Claro, claramente. De hecho, a pesar de todo lo malo que vivimos estos 2 últimos años, también vemos que se abre una oportunidad, ¿ya? Se nos abrió una ventanita que tiene que ver principalmente con la JEC, con la jornada escolar completa. Bueno, los más jóvenes a lo mejor todavía no entienden cómo se originó el tema de la JEC, pero los que la vivimos sabemos que en su origen el espíritu de esta jornada era el desarrollo integral de todos nosotros y nuestras compañeras, ¿cierto? En base a arte, cultura, deporte, ¿ya? Ciencia. Ese era el espíritu, esa era la finalidad. Pero con el correr de los años, esta se fue transformando prácticamente en los reforzamientos de matemáticas, en los reforzamientos de los talleres, o en los reforzamientos de los reforzamientos de los reforzamientos. Lo veo, por ejemplo, en mi hijo. Entonces, eso yo siento que es una oportunidad y que de hecho se está tratando a nivel central de poder articular de una vez por todas salud, educación, ciencia, cultura, arte, un trabajo interministerial, y podamos propender nuevamente que volvamos a ese origen, ¿ya? De hecho, se está por lanzar un programa educacional a corto, mediano y largo plazo que justamente busca eso, que si los niños o las niñas se van a quedar en el colegio, queden para hacer talleres de deporte, de arte y de cultura. Esperemos que fluya. Yo creo que ahora es cuando. O sea, siempre no estamos... este diagnóstico yo creo que muchos y muchas lo hemos compartido durante muchas veces, que de repente vemos que el niño se llega a estresar porque sale a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde y más encima le dan tarea. Entonces, ¿a qué hora practica deporte? Correcto. ¿A qué hora formamos deporte? ¿Ya? Y en ese aspecto cobra mucha relevancia el trabajo municipal, ¿ya? Principalmente a través de sus departamentos de deporte y a través de sus departamentos extraescolares, porque la base del deporte está en el establecimiento educacional. Correcto. Los chicos pasan la mayor cantidad de tiempo ahí. Aparte que la base del deportista nace de un colegio. Nace en un colegio. Entonces, por eso, si juntamos este tema de una reforma educacional que apunte hacia la práctica deportiva, más los intereses o la transformación o el cambio de visión de los liderazgos al interior del establecimiento educacional, yo creo que podemos tener de aquí una generación más, un país más sano, que en el fondo es lo que buscamos. O sea, que de una vez por todas podamos disminuir los niveles de sobrepeso, obesidad, que podamos disminuir los niveles de estrés, que podamos disminuir algo que es muy importante, que tú bien lo dijiste, los niveles de violencia escolar y los niveles de suicidio en la población infanto-juvenil, que no es menor eso. Y que muchas veces nosotros de una u otra manera no lo hemos podido visualizar. Exacto. Y ahí es pega de todos, sí, no es pega de un solo sector. Hemos visto en los últimos días cómo colegios, liceos se han movilizado en todo Chile, donde están tratando de que se escuchen las voces. El municipio recibió también la inquietud. Pero eso es parte de lo que tenemos que ir avanzando avanzando de una por todas. Y justamente sacar aprendizaje, porque nadie era experto en pandemia. Esto es nuevo para todos. Aparte que son cada 120 años también, así que no es difícil que lo volvamos a ver, claro, a vivir. Sí, va a ser difícil. Sí. Oye, René, por último, mira, para no quitarte más tiempo y agradecer como siempre por la buena disposición, tú tuviste una mirada desde adentro del municipio. ¿Tú qué crees hoy día en los dos focos? ¿Cuáles son esas brechas que deberíamos acortar? ¿Ah? Olvídate de las investiduras que existen, pero ¿cuál sería que tú crees que son las brechas que nosotros deberíamos acortar desde como ciudad, como comunidad en general, para que el polo del deporte, que a uno nos gusta tanto y nos apasiona, sea un solo bien común? Sí, yo creo que ahí... O sea, yo soy un convencido que primero tiene que ver con la forma de trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los actores se tienen que involucrar. ¿Por qué? Porque el deporte, como bien lo dije, es una herramienta de desarrollo. Para mí es la herramienta de desarrollo más potente que existe, porque cruza edades, lo vuelvo a repetir, cruza género, cruza situación socioeconómica, por lo tanto es una herramienta transversal, ¿ya? Segundo, hay que mejorar la orgánica y la estructura del deporte, ¿ya? Y eso tiene que estar muy relacionado con la cultura deportiva, con la cultura de movimiento, con la cultura de la actividad física. Hay que crear esa cultura. Bien lo conversábamos fuera de cámara, la gran mayoría de las personas, claro, todos practican deporte y no, yo voy a correr, soy deportista, me muevo, soy deportista, pero eso no significa, eso generalmente no está relacionado con el deporte. El deporte tiene un marco regulador, una estructura, como cualquier dimensión de la sociedad.
está el Ministerio del Deporte, ¿cierto? Después de las federaciones, los comités olímpicos, las asociaciones regionales, las asociaciones locales. Esa es la estructura, la orgánica del deporte. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en base a esa orgánica, ¿ya? Para poder ir ordenando un poquito el tema deportivo, ¿ya? Porque lamentablemente hasta ahora, esperemos que en el proceso constituyente cambie este tema, dejemos de ser un Estado subsidiario, sobre todo para el deporte, donde las organizaciones deportivas compiten por recursos, y eso no puede ser. Entonces, estamos en un proceso de cambio en ese aspecto, ¿ya? Por lo tanto, hay que generar esa cultura para que la gente muy bien se empodere bien de dónde yo tengo que ir, captar recursos del tipo que sea, y si mi actividad, si mi organización es o no una organización deportiva, ¿ya? Y tercero, que no es menor, tenemos que tener un plan de gestión, un modelo de gestión universal dentro de la región y que sea compatible en todos los municipios y comunas de la región, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Yo he recopilado información en todas las comunas y a la vez puedo dar fe de que nuestra región es la más antigua de las nuevas regiones. Así es. Y por ejemplo, en infraestructura moderna, estamos muy atrasados en comparación con nuestros vecinos en la región de la Araucanía, con nuestros vecinos en la región de los lagos, estamos muy atrasados en ese aspecto. Sin embargo, hay infraestructura deportiva, que hoy en día es la queja principal de nuestros actores relevantes. Los lugares donde... Los lugares, exacto. Hay establecimientos educacionales con gimnasio, hay multicancha, buenos, malos, más o menos, pero hay, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener un modelo de gestión único en donde se vaya priorizando justamente la estructura, la orgánica del deporte, ¿ya? Y a su vez se vayan generando otros espacios para las personas que simplemente quieren recrearse a través del movimiento, que es igual de válido e igual de importante, pero eso tiene que estar bajo un marco regulador, porque si no, al final se va disociando, todos los esfuerzos que podamos hacer se va disociando. Y eso juega en contra del principio más importante de la actividad física, que es el principio de sistematicidad. La actividad física, para que realmente tenga un impacto positivo en el ser humano, tiene que ser sistémica, ¿ya? Porque si yo realizo una práctica deportiva o me muevo una vez a la semana, no me sirve de nada. Tiene que haber una sistematicidad para producir cambios fisiológicos en el organismo. Pues hay muchos deportistas de fin de semana. Sí. Y que al final, ¿qué pasa con esos deportistas de fin de semana? Terminamos, me sumo, porque estoy a la misma hora, más enfermos, lesionados, con lesiones crónicas. Correcto. Por lo tanto, ahí el deporte deja de ser saludable. Entonces, para que el deporte sea saludable, tiene que estar basado en el principio de sistematicidad. Y eso lo vamos a lograr solamente si tenemos un modelo de gestión comunal que nos abra y nos ordene los espacios disponibles de infraestructura deportiva para la práctica deportiva. Mientras no hagamos ese trabajo, yo creo que vamos a seguir dando tumbo, por ejemplo, los resultados de los Juegos de la Araucanía. Correcto. Por ejemplo, no vamos a salir de ser la segunda región del país con mayor sobrepeso u obesidad. Entonces, vamos a seguir ahí dando la vuelta. Y entonces es muy importante que podamos crear un modelo de gestión que sea replicable en todas las comunas, en todos los territorios de la región. Muy importante. Sí. Quedó pendiente, espero una segunda vuelta, poder conversar qué pasa con los estadios para Valdivia y todo eso. Más de alguien me va a preguntar, lo vamos a dejar para otra edición, no te quiero quitar más tiempo, René. Muchas gracias por haber estado con Valdivia TV, el canal municipal. La invitación va a quedar abierta nuevamente. Agradezco primero la gestión y la confianza que dijiste, sí, vamos a una notita. Pero obvio. Así que nada, pues nos quedamos viendo para la próxima, amigo mío. Hay que comunicar, eso es importante. Muchas gracias. Ahí bueno, nos vamos dejando nosotros en esta entrevista que tuvimos hoy día con el Ceremi del Deporte, hablándonos del deporte local, el deporte de la ciudad de Valdivia, y por supuesto vamos a seguir recorriendo las ciudades para ir conversando con todas las personas que nos pueden entregar algo más para seguir creciendo como capital regional.